Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vamos con el video número 7 de esta serie de la revelación de la profecía del tiempo del fin, que ha sido abierta y entonces ya se puede leer y entender. Yo les contaba que yo he leído la Biblia por más de 40 años, día y noche, y no podía entender esta profecía porque obviamente no había llegado el tiempo. Llegado el momento, que son los últimos 7 años, pude entenderlo. Poco menos, porque lo que dice la Biblia habla de esa última semana, que son en realidad 2300 días de los que dura la prevaricación. Cuando le pregunta el profeta Daniel al ángel que cuánto durará la visión de la prevaricación, poniendo el santuario y el ejército para ser destruidos, se le dice que eso dura 2300 días. Entonces, que es básicamente ese tiempo en que se divide de los primeros 3 años y medio, que se decía que son un poco menos de esa primera parte, desde que inicia la prevaricación, hasta que se suspende el sacrificio porque el pacto es profanado, el templo se profana y se invalida el pacto que había. Y ese pacto que había con Jesucristo, con Dios, se suspende y se inicia esa última semana de la tribulación, donde ya el anticristo toma control absoluto, que es el tiempo en que les estoy diciendo estamos, que fue en el tiempo donde se inició todo el terror que ha vivido, que hemos vivido en estos últimos años, como que hemos visto un terror, una pandemia en todo el mundo, y después de eso se desató, se perdió la paz de la tierra, aparece ese nuevo sistema como un orden mundial que controla el mundo entero y que amenaza el mundo entero. La paz se quita de la tierra, se inicia la guerra de Ucrania y Rusia en ese 2002, febrero del 2002, y de ahí para acá siguen habiendo un desenlace del cual no se puede entender, pero que yo les voy a explicar en detalle qué es lo que sucede de acuerdo a esta profecía, que está todo descrito en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Ahora usted trate de seguirme. Recuerde que hay cosas que yo no puedo hablar y decir escuetamente, así, abiertamente en los videos, porque el sistema contra el cual tristemente nos enfrentamos es justamente un sistema que se caracteriza porque es anticristiano, es anticristo. Entonces, como ustedes lo pueden oler con ese olor espiritual, esa fragancia que ustedes saben determinar por el espíritu, que es el discernimiento espiritual, deben darse cuenta que el mundo en que vivimos hoy es contrario al orden de Dios, lleno de costumbres horribles, donde se permiten toda clase de depravaciones, donde se han llegado a extremos. Usted enciende la televisión y todo lo que ve es ese bombardeo continuo, que ya hasta los programas de ciencia han sido cambiados, tratando de excluir a Dios de ese panorama creacional y adjudicarlo todo a una obra de evolución, a una casualidad, al final a un Satanás que se va a declarar Dios. Entonces estamos en medio de un mundo que es contrario al orden de Dios, una sociedad que va en contra de él. Entonces acuérdense, tenemos que ser astutos en la forma de hablar e inteligentes, en oír, ser sabios, saber discernir las cosas para que puedan entender. Porque acuérdense lo que dice la palabra. Los más de ellos no se agradó Dios, de los más de las multitudes. Los más viene la etapa, y aquí en adelante les digo, lo único que falta, aparte de que se desaten esos sellos, los últimos sellos, porque ya vamos a entrar al cuarto sello, ya pasó el primero, que es que la paz fue quitada de la tierra, perdón, primero la aparición de ese nuevo orden mundial que domina y controla el mundo y a que todo el mundo le teme porque sabe que es un poder letal, que nadie puede contraer. Entonces luego viene que todos los precios, ese segundo sello, que es el jinete, perdón, ese es el tercer caballo, el segundo es el que viene con la espada que quita la paz de la tierra, que pasó en febrero
del 2012, cuando se inicia esa guerra entre Rusia y Ucrania, que hoy sabemos que no es entre Rusia y Ucrania, sino que es entre Rusia y OTAN, y que ya es reino contra reino, ya no es nación contra nación, porque está metido todo el este contra el occidente. Entonces ya se unieron los reinos y eso ya está casado. Ya la paz fue quitada, ya no va a volver a haber paz hasta que Jesucristo regrese. Metas esto en su cabeza y lo va a ver con el transcurrir de los días y meses. La paz no va a regresar más. Ahora viene época de guerra y el único que frena esto es Jesucristo. Entonces estamos en un mundo, una sociedad contraria al orden de Dios, donde usted tiene que ser muy sensible a la voz de Dios, saber entender, porque la mayoría de la gente no va a entenderlo, sino hasta cuando vea la abominación desoladora sentada en el lugar de Dios. ¿Y eso cuándo va a suceder? Ahí dice, lo vamos a leer en el libro de Daniel y vamos a entenderlo también en el Apocalipsis, cuando dice que 1290 días después de que fue profanado el templo, el santuario, después de que se profanó, entonces viene lo que es donde se manifestará el hijo de perdición, donde se va a sentar la abominación desoladora. Pero viene antes la apostasía, porque dice no vendrá el Señor hasta que se cumplan esas dos cosas. Una, la apostasía, que la apostasía es cuando muchos de los creyentes cristianos del pueblo del Israel de Dios van a apostatar de la fe y van a escoger el mundo. Van a decir, porque este es el momento en que una vez invalidado el pacto con Dios, entonces es necesario ofrendar la vida misma de uno para poder estar con Él. Vamos a ver hoy, vamos a ver si alcanzamos, voy a tratar de no extenderme mucho para tocar los capítulos 1 y 2 de Apocalipsis, porque también hay que tocar el capítulo 7 y 8 de Daniel. La profecía está muy entrelazada y usted debe entender por qué se habla de ese pueblo de Israel, que ya lo he dicho tanto, que la iglesia es el pueblo al cual se le llama, y al que se llama judío en el Nuevo Testamento, ahí en el Apocalipsis, es el mismo cristiano, el creyente, la simiente santa, que viene desde Abraham, Isaac, Jacob, pasa por el rey David, llega a Jesucristo, a los apóstoles, y a usted que hoy dice que soy cristiano y que es seguidor de esa promesa hecha a Abraham. Los que no siguieron la simiente santa hasta Jesucristo, porque Jesucristo era el filtro por donde había que pasar para seguir esa simiente santa. El que no entra por Cristo, ¿qué dice la Biblia? Él es un ladrón y un salteador. Nadie puede pasar por otra parte que no sea Jesucristo. Entonces la simiente continúa por él. A través de Jesucristo entonces somos ese pueblo de Israel. Ahora es necesario, por eso le digo, pídame el libro, pida los libros que son gratis, no tiene que pagar nada y le llegan en un momentico ahí virtual, usted los puede leer. Entonces va a complementar todo esto y va a entender cosas que yo no puedo hablar escuetamente aquí. Así que hágalo, solamente tiene que ponerme su número o escribirme a mi WhatsApp. Ahí está el WhatsApp, en algunos mensajes los he contestado. Y pídame lo que yo se los mando sin costo, porque es bueno que sepa esos detalles, interésese por la profecía, porque la mayoría no va a entender, porque ya les dije, la iglesia está dogmatizada. La iglesia, al igual que el pueblo judío de su época, acuérdese, eran muchísimos los judíos, sin embargo solamente un remanente creyó, y por ahí continuó la simiente santa. Así va a ser ahora. Ahora la iglesia es muy grande, pero también va a entrar un filtro hasta que llegue el día que vean la abominación desoladora, entonces muchos más van a creer. Y entonces hay quien me dice, no, pero es que ahí dice la palabra, si es verdad, en el capítulo 14 habla de cómo había una multitud tan grande que nadie podía contar. El 15 habla de cómo esa multitud era grande en la iglesia. Es verdad, va a ser mucha multitud, pero es mucho el pueblo que ha creído. ¿Ve? Y los que salgan de esta tribulación van a ser muchos que van a creer. Pero
No espere hasta el último momento porque va a ser más difícil cada vez. Ahora lo importante y lo más valioso es el conocimiento de Dios que se adquiere a través de todo esto, porque hay que unirnos a este evangelio del fin, que es la predicación. Ya no podemos predicar la gracia. Esa es una noticia que les tengo hoy. El que está dogmatizado no lo entiende. Dice, no, yo fui salvo y ya soy salvo. Ya se lo he dicho. La gracia se suspendió. Terminó la gracia. Estamos ahora en el periodo de la tribulación, donde el mundo fue entregado a Satanás y el sacrificio de Dios fue suspendido. Mucha gente decía, no, es que la iglesia tiene que ser raptada para que el Espíritu Santo se vaya. El Espíritu Santo no se va. Le permite al enemigo tomar control. Se lo permite. Porque es un tiempo dado para él, donde abunda la maldad. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, así como la ciencia prospera y crece. Entonces, todo esto es muy coherente y muy cuerdo a una relación permanente con Dios. Dios no es de relaciones dogmáticas, donde la gente se cree y dice, no, yo ya sé, yo ya soy salvo, ya puedo hacer y participar de los deleites del mundo, como la iglesia participa de los deleites del mundo. Eso de la prosperidad, del querer ser más rico que el mundo y tener como el mundo y disfrutar como el mundo disfruta, eso no es de lo que nos mandó, lo que dice el Evangelio de Jesucristo, que vino a morir, a que renunciando al mundo, a las pasiones del mundo, a lo que se vive y la maldad del mundo, viviéramos en esta vida piadosamente, contentos con lo que tenemos, con humildad y sencillez de corazón. Acuérdense la reacción de esa primera iglesia, ¿qué fue? Fue coger todas sus cosas y venderlas, y todos tenían todo en común, y ninguno decía ser suyo todo lo que poseía. Era muy contrario a querer tener más, y mire, a mí el Señor sí me prospera, si ve, yo sí tengo carro del año, yo me compro esto, yo viajo, yo paseo. Yo sí soy un cristiano próspero. Doctrinas que no sé de dónde las sacaron. Razonamientos que no tienen fundamento bíblico. Entonces, por favor, estamos en lo que es el conocimiento real de la palabra y la profecía revelada del último tiempo. Esto estremece y molesta. Y no es fácil. Por eso sabe cuál es la característica de esos dos testigos, de esos dos candeleros que se presentan al final de los tiempos, que son odiados. Odiados de todos. Todo el mundo los odia. ¿Cómo será que hacen hasta fiesta cuando los matan? Están felices cuando ya quitan esos que los han atormentado. Porque el Evangelio, en el concepto bíblico cristiano, atormenta al mundo. Ese Evangelio de consolación, de dulzura, donde todo el mundo tiene agasajo de carne y disfrute, eso se lo inventaron para que la gente no se fuera a las iglesias y las llenara. Ya les dije, y les adelanto, esa unión entre la política y el clero, que da como resultado esa iglesia adúltera, esa ramera que se vende a los intereses sociales, a los intereses del poder político y a los gustos del pueblo. Esa iglesia es la que se llama la gran ramera y estuvo en todas las épocas vendiéndose al mejor postor, al que le proporcione más. ¿Ustedes creen que una iglesia en las manos de esos dos testigos iba a ser próspera y prosperar? No. Por eso es que a esa iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3 de Apocalipsis, se le dice: por cuanto, aunque tienes poca fuerza, es pequeñita, has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra difícil, la has guardado. Y se le exalta en lugar de decirle que persevere hasta la muerte. Porque esa iglesia no profanó el santuario, se mantuvo esperando en la palabra y en él, en conceptos de humildad y sencillez. Y no se dejó convencer del mundo, ni se dejó engañar. Entonces mantuvo, eso lo vamos a ver en esos capítulos 2 y 3, a los mensajes a las iglesias, que es justamente el comportamiento de la iglesia
de hoy en día, donde el Espíritu le habla a las iglesias, diciéndole lo que les espera y cómo deben de prepararse para lo que viene, para el encuentro con Él. La tribulación es lo de menos, el encuentro con Él es lo más importante, porque es el jefe, el que llega, el rey, hay que darle cuentas. Entonces hay que prepararse para ese encuentro. Entonces por eso es importante entenderlo y saberlo claro. El Apocalipsis y el libro de Daniel no se escribieron de adorno, porque hasta este momento para la iglesia de hoy es adorno, porque nadie entiende. Y no nos digamos mentiras. Hay muchas hipótesis de todo, pero si me lo pregunta a mí, que tenía más de 46 años leyendo la Biblia sin entenderlo, eso estaba de adorno, hasta que lo entendí. Lo leí muchas veces, porque yo sí pensé, esto no debe estar de adorno, tiene que ser para algo. Me esforcé, pero ya sabía que no entendía hasta que llegó el momento de hacerlo. Entonces ahora hay que entenderlo. Entonces, recuerden en pedir ese libro primero, eso es muy importante, que lo hagan. Y trate, si usted no ha visto los otros videos, no se meta todavía en este porque este es confuso para usted. Tómela desde el principio, si le es posible oír los videos anteriores, y prepárese porque los temas hasta el fin de la profecía son fuertes y contradicen la mayoría de las creencias dogmáticas que uno tiene de la iglesia, la que fue levantado, primero porque la profecía estaba sellada y entonces uno no veía la conclusión. Segundo, porque la iglesia se llenó de muchas doctrinas, yo diría heréticas, conceptos que se acomodaron, como eso de la prosperidad, como el decir salvos, siempre salvos, sin lógica alguna y sin entender la relación entre el Señor y el empleado, el jefe y el empleado, el dueño y Señor. Entonces creer que una relación laboral lo van a admitir a usted en una empresa donde usted va un día y otros días no va, y aparece al mes y dice, ay, ya me aburrí, ya me cansé, ya no quiero más, y después vuelve a la empresa y cree que le tienen listo ya todo lo que dejó cuando se fue. Pues eso no es ninguna relación laboral. Y así con Dios se toma más deportivamente. Yo voy y vengo, y yo recibí al Señor hace 20 años, pero llevo 10 años parrandeado, pero voy a volver aquí a decirles, bueno, ya llegué otra vez, desocúpeme mi escritorio. No, eso es que entender en qué se basa esa relación con Dios. ¿Ve? Para uno usar conceptos y bendecir a todo el mundo y decirle, no, es que ya todos somos salvos. Oye, perdón, yo no puedo decir así. Yo puedo decir que la sangre de Jesucristo me limpia de todo mal y Él me salva y que por Él soy salvo. Pero yo puedo hablar por mí o por otro, pero yo no puedo hablar por nadie porque la relación con Dios es muy específica. ¿Ve? Por eso es que la revelación se viene dando a cada quien conforme a su medida de fe. Viene la justicia de Dios. Entonces, vea, quiero decirles, después de esta breve introducción de medio, todo esto es importante. No se cansen de que yo les diga y diga, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso es necesario acentuar todo este tipo de conceptos para que les sea útil la enseñanza y la puedan agarrar, porque yo entiendo lo difícil que es dejar un dogma y coger el punto que es. Así que, miren ustedes, voy a confirmarles el Apocalipsis que les estaba hablando el otro día, de cómo Juan recibió de las manos del ángel ese libro y se le dijo, cómelo y te amargará el vientre, pues en tu boca será dulce. ¿Y por qué es el Evangelio del fin? Aquí está en el libro de Ezequiel, los capítulos 2 y 3, les leo. Se le está dando a Ezequiel una palabra para que le lleve al pueblo en una época terrible, cuando el pueblo iba a ser cautivado, iba a pasar su trabajo difícil, pero era duro de entender. Y se había acostumbrado a lo mismo que está hoy el mundo. Se había acostumbrado a jugar con Dios. Entonces le llegó esto a Ezequiel y le dijo, oye lo que tú hablo, mire,
Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, lo mismo que a Daniel. Se le dio un rollo de libro y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. El capítulo 3 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. ¿Sí se da cuenta? Cuando a Ezequiel se le dio esa palabra, se le dio el rollo para que lo comiera. Ahí está en el capítulo 10 de Apocalipsis, la misma forma, cuando va a Juan y se le dice a Juan, ve y toma la mano el rollo que está en la mano del ángel y cómelo. Y luego se le dice, es necesario que profetices otra vez. ¿Por qué se le dice eso a Juan ya siendo viejo, que profetizara? Porque a él se le dio para que fuese entregado a nosotros, a la iglesia del último tiempo. Por eso era que no se entendía. Nadie sabía lo que quería decir ese capítulo, ni el ángel con el rollo. Y se le dice que en ese tiempo, y se le habla de la séptima trompeta, de la última trompeta, cuando el ángel comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se aclarará. Es decir, se va a resolver ese misterio de que cuándo el Señor vendría y cuándo sucederían esas cosas. Porque en este momento, cuando se lleve ese, es cuando el Señor viene, el tiempo final que el Señor viene. Les adelanto, ustedes ahora no entienden ni saben por qué yo lo digo. Pero cuando la abominación desoladora se siente en el lugar de Dios, van a transcurrir 45 días de persecución, entre los cuales la iglesia, que ya va a ser esa cantidad de gente que va a entender que le iban a poner el implante, porque el implante va a 30 días antes de eso, se va a salir la orden de que nadie va a poder comprar ni vender, y se va a establecer esa marca de la bestia, que en el libro le puedo explicar más en detalle. Entonces, durante esto mismo ni siquiera ellos lo saben, ellos no lo entienden tampoco, los que lo están haciendo, por orden del mismo que lo está dirigiendo, o sea, el anticristo, ni siquiera esto lo sabe porque esta revelación es para el pueblo de Dios. Entonces, posiblemente lo oigan en la inteligencia, o no lo entienden, porque esta revelación es solo para, y algunos lo van a tener más adelante. Entonces, por eso, si usted está percibido, siga esto que le estoy diciendo, esta interpretación, porque el tiempo es sumamente corto, pero es tiempo de que usted alcance a coger. Usted no sabe la riqueza que es. Mire, les voy a contar algo, que el tiempo se me va muy rápido, pero tengo que contarles. Cuando yo entendí todo esto, y yo me puse a llorar y yo le dije, Señor, yo no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, yo quiero estar contigo, yo ya estaba esperando estar contigo. ¿Y me vas a dejar aquí todo esto? Entonces el mismo Señor, el Espíritu, me respondió. Y me dijo, si alabarán los muertos a Jehová, así me dijo. Trajo memoria la palabra. Ciertamente ninguno de los que mueren glorificará el nombre de Dios. Porque para glorificar a Dios hay que glorificarlo aquí, ahora. Y me dijo, si supieras cuánto vale un solo día en la oportunidad de glorificar su nombre. Entonces dije yo, uy Señor, si es así, quiero estar hasta lo último, hasta que me toque. Es muy valioso este tiempo para usted, para llenarse del conocimiento de Dios, entender y prepararse para lo que viene, porque el tiempo es muy corto. Yo ya les dije, voy a repetirles. Yo ya el junio del año entrante, no creo que esto llegue a junio. Yo sé que voy a saber el día y la hora porque es lo que dice aquí el mensaje a las iglesias, y lo vamos a ver en Apocalipsis 3:3, que si uno vela, uno lo va a saber.
El que no va a saber es el que no está velando. Y el que no está velando es el que está adormecido, porque está creyendo todos los dogmas que le fueron dichos. Ah, no, que primero hay que reconstruir un templo, que luego aparece un anticristo, entonces un líder mundial y yo voy a poder saber quién es. No, no está en nada. Eso ya ha pasado y usted no entiende. Ahora para entender, hemos dicho cuál es el nuevo pueblo de Israel. ¿Cuál es el pueblo de Israel? Vamos a ver con claridad cuál es el templo de Dios. Que ya lo hemos dicho, pero lo vamos a acentuar más en la palabra para que entienda. Usted cuál es el templo de Dios al que Él se refiere. Y el Señor no es de los que hoy dice una cosa y mañana cambia de parecer. Contrario, Él dice, porque el Señor tu Dios, Él no cambia. Él no es como los hombres, que hoy quiere una cosa y mañana otra. No, Él no es así. Su plan es estable y cuando Él dice una cosa, la hace. Entonces, cuando nos dice que vuestro cuerpo es templo de Dios, ¿cuál tenéis de Dios? Que no sois vuestros, que ahí mora el Espíritu Santo. Entonces, que abrió el camino al lugar santísimo. Entonces, son cosas que Él no las dice por decir. Entonces, ¿cómo puedo yo estar aspirando a que el anticristo reconstruya un templo y se siente en él? ¿Quién le importa? Esos templos ya han sido profanados, destruidos. Reyes se han sentado, uno viene y quita al otro de ahí y se sienta en su lugar. Ese no es. Es el único lugar que no puede ocupar ningún hombre. ¿Ve? Ese es el templo, el lugar de Dios. ¿Cuál es? Mi intimidad, mi mente con Dios, mi alma. Es ahí donde Satanás se quiere sentar, el anticristo. Bueno, entonces, ya vieron, esto no es casualidad. De la misma forma que se le dio a Ezequiel, así se le dio a Daniel este evangelio del fin del que ustedes están escuchando. Vamos a adelantar siquiera a Daniel capítulo 8, 7 y 8. En el capítulo 7, Daniel hace referencia a los 4 reinos. A los 4 reinos que se suscitarán. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dice: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces aquí les voy a anunciar, ustedes lo van a leer, y leer no una, 2, 3, 4, 5 veces estos capítulos que les estoy dando, para que ustedes se familiaricen con los términos y con todo. La explicación de esos 3 primeros reinos es historia, ya se sucedieron. Habla de ese primero que era como león, tenía alas de águila, y habla de ese imperio babilónico que fue tan fuerte y arrasó el mundo entero y dominó. Luego se levanta esa segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro. Ese es el imperio medo-persa, que viene y destruye el reino babilónico y se señorea y coge dominio. Ustedes eso lo pueden ver por historia. Después de esto, miré, he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esa bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Es muy importante este imperio, este tercer imperio griego, porque de él salen el imperio romano, salen todos esos imperios del sur, la Mesopotamia, todo eso que prevalece hasta hoy, hasta Occidente mismo. Entonces, es un imperio que hay que tenerlo en cuenta para entender eso. Ustedes saben por historia que ese imperio de Alejandro Magno, cuando él fue cortado, se levantaron 4 cuernos, o sea, fueron sus generales, y de allí se repartieron el reino y salieron las otras naciones a las cuales pertenece el mundo de hoy. Esto es historia. Parte principal de esto es entender que de ahí viene esa 4ª bestia, que es la que hay que estudiar, que nos importa en este momentico. Ahora, quiero darles como un punto de referencia que muchas iglesias, denominaciones, muchos usan interpretaciones bíblicas mejor.
usan este tercer reino haciendo creer que viene ahora el surgimiento de ese Irán, y entonces eso no tiene nada que ver con esto que les estoy diciendo. Este cuarto reino es muy independiente de que surja en el oriente, porque se va a levantar de oriente y de occidente hoy el mundo entero, pero no tiene nada, ninguna relación con esa cuarta bestia. ¿Ve? Porque esto fue pasado. Por eso dice aquí muy claramente en este pasaje, dice que al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, o sea, cuando es al final de estos reinos que están especificando en un orden cronológico la aparición de estos reinos. No puedo darle ahora interpretación al imperio griego, decir que resurgió y que... No, eso es la parte, que eso ya es historia. Entonces yo no puedo traer la historia pasada y ponerla como si fuera presente y decir, no, eso fue Babilonia, ahora que eso es ahora Irán que se levanta. No, ellos ya pasaron, como imperio pasaron, eso ya sucedió, eso ya fue historia. Ya las guerras entre ellos, lo que hicieron, su resurgimiento y sus peleas, todo en la Edad Media, todos esos combates que se hicieron, eso ahí está en el capítulo 11 de Daniel, y luego desde el verso 22 se empieza a hablar de las guerras de ese anticristo ya de la época de este cuarto reino. Entonces, no puede uno confundirse tratando de meter aún el imperio romano, porque de una vez le digo, mire, se habla de este imperio romano, de este último reino. Este último reino, después, pues se lo voy a leer. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Pero las otras bestias eran de antes y esta es la bestia del fin de los tiempos. No puedo mezclar la tercera con la cuarta. No, que la cuarta sale de la tercera. Es diferente. Y cuando habla de una de esas cabezas que fue herida, esa cabeza es el imperio, es Roma. Entonces, ese imperio romano es una cabeza que fue quitada, destruida prácticamente. Y sí, siguió con el papado y con todo, pero fue cortada como tal. Sin embargo, ahora esa cabeza vive, porque está unida a ese sistema político mundial que tiene el poder sobre el mundo, que tiene 7 cabezas, que son las que gobiernan el mundo. Usted tiene que entender. Y una de esas cabezas es el Imperio Romano, que tuvo la herida mortal y fue sanada. Y vivió, mire, todavía surgió como imperio. A pesar de haber sido cortado, hoy es una cabeza, una de las cabezas de esa bestia. Entonces la bestia es un sistema político. La bestia son imperios y el imperio es unión de naciones, generalmente. Por eso era que esos gobernantes gobernaban sobre muchas provincias, se habían adueñado de pueblos y naciones y formaban los imperios. Como hoy decimos de los reinos, Oriente contra Occidente. ¿Ve? Unión de naciones que se levantan contra otros. Que no lo decimos nosotros, lo dice el mismo Señor. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Primero nación contra nación y luego reino contra reino. Entonces no es coincidencia, todo está escrito aquí. Entonces uno lo puede entender ahora que llegó la apertura de la profecía. Hay unos que podemos entenderlo, otros todavía no lo van a ver hasta cuando venga la abominación desoladora. Usted tiene bases que le van a servir para que se convierta en uno de esos 2 testigos, porque de una vez le voy a explicar. Esos 2 testigos son la iglesia. Una en una forma, ahí está en los capítulos 11 de Apocalipsis, separa a quienes han estado en el santuario y a los que han vivido en el patio. Los que han vivido en el patio son aquellos que han vivido bajo el manto del clero, recibiendo permanentemente lo que les daban, de ese clero ya manipulado por el sistema, o sea, ya tendiente a servir, a contribuir. Entonces por eso se llenó de los pecados de
descritos ahí en los capítulos 2 y 3, que son el pecado de la idolatría, que es la avaricia. La avaricia es el querer tener más de lo que uno necesita. La Biblia dice que hay que estar agradecidos con lo que tenemos, que el pobre es el que agrada a Dios, que es el que tiene sustento y abrigo, que teniendo sustento y abrigo tenemos que ser agradecidos. Entonces, si yo tengo 2 capas, mi hermano no tiene, yo le doy una a mi hermano porque tengo 2. ¿Ven? Ese es el pobre. Tranquilo, hermano, que yo tengo. No tiene techo, yo le doy mi techo. Aquí estamos, podemos compartir. O si me sobra, vea, tengo aquí, me sobra esto, pague su renta. Yo le ayudo. Pues estoy pendiente de él. Estoy pendiente de compartir. No estoy pendiente de tener y codiciar. Y quiero tener y quiero viajar y soy hijo del rey. Y puedo darme lujos y todo. No, es diferente. ¿Ve? Entonces, esa iglesia que permaneció en el santuario, donde su anhelo era solo Dios y era Él, ahí está en el capítulo 11 de Apocalipsis, donde va y se le dice a Juan, ve y mide el santuario. Y anota los que adoran en el templo y los que están en el patio. Los que están en el patio han sido entregados a los gentiles y hollarán la ciudad de Dios. El pueblo de Dios fue hollado por 42 meses. Y hoy en día, les cuento, el santuario fue profanado y el pueblo fue entregado a los gentiles que lo han hollado. Y hoy son parte de ese sistema, porque fueron engañados. Lea el libro para que sepa por qué. En el libro está y se le dice claramente por qué fue engañado. Y usted va a saber si es de los engañados o de los que todavía están en el santuario. Ahí usted mismo va a establecer la diferencia. Yo no se lo puedo decir aquí de frente. Ya me han cerrado varias veces el Face. Entonces no puedo hacerlo. Yo le digo, vaya, lea y dése cuenta si su santuario fue profanado o usted está en el santuario. Entonces ahí se establece una diferencia. Ese capítulo 11 de Apocalipsis, que después lo vamos a leer. Espero que cuando llegue allá ya usted haya recibido el libro. Entonces esfuércese para que así sea. Entonces, fíjese usted que este cuarto reino es espantoso y terrible en extremo. Este no quiere riquezas, este busca destruir. Y la característica de que habla la Biblia es que viene el desolador, que busca desolar, despoblar, destruir el mundo. Las obras hollaba con los pies. Generalmente a los pueblos en una guerra no le importaba arrebatar el botín y irse. Este no quiere arrebatar y irse. Este quiere destruir aún la tierra para que no tenga recursos, para que la gente no tenga nada. Es otro extremo. Es maldad viva. Por eso es que es el anticristo. Desolación. ¿Sí me entiende? Es la característica de este reino. Entonces dice, mientras yo contemplaba los cuernos, ya está hablando del cuarto reino, que tiene este que desmenuzaba y que tenía 10 cuernos, vea. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y mientras contemplaba los cuernos, 3 cuernos fueron arrancados y uno pequeño salía. Este es el que crece mucho hacia el este. ¿Ven? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Si usted lee esto y se familiariza, entonces yo ya le puedo hablar verso por verso y usted lo va a entender, porque yo puedo en este momento darle la interpretación de cada uno. Y es fácil de entender, porque usted se familiariza con él. Pero vaya a ir escuchando, siga escuchando, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No se canse, que yo voy a insistir.
Viene el capítulo 8 de este libro. No quería llegar a Apocalipsis para el mensaje de las iglesias, pero déjeme, toco estos temas de Daniel y en el siguiente video le puedo hablar del mensaje de las iglesias, que justamente esos pecados de la iglesia de hoy, que está llena de codicia, del pecado de Jezabel, que es el feminismo que caracteriza el mundo de hoy, donde hay libertades extremas para todos. Y pues el pecado de Balaam, que es donde la iglesia vende, que tiene que ver igual con esa iglesia adúltera, donde se vende a los intereses del mundo. Entonces ya los pastores predican por darle gusto a una congregación y para mantenerlos conforme a ella. Entonces no les gusta hablar este tema. Por eso es bueno este tema para todos, que las iglesias, generalmente los pastores no van a permitir que esto se abra así, porque se van a dar cuenta de lo que es. La iglesia está presionada para no admitir este tipo de entendimiento. ¿Ven? Porque después van a darse cuenta. Entonces por eso les decía que no es bueno tener los primeros puestos en las sinagogas, porque es muy difícil después mantener la integridad y el carácter de Dios sobre los intereses del mundo. Esto no es fácil, es complicado, pero es real. Entonces de allí para uno alcanzar a tener una pureza doctrinal, tiene no que tener ningún interés, ni económico ni social. Y eso es muy difícil, porque ¿quién no trabaja por algo? Ustedes pueden creerme, yo trabajo por nada, pero el Señor me tuvo misericordia y esperó hasta que yo cumpliera mis 65 años para poderme venir y dedicarme a esto. Ve, de lleno. Yo trabajé toda mi vida como misionero, siempre trabajé, hice muchas cosas y procuré, pero era difícil, pero era bueno. Yo fui pobre siempre porque siempre quise serlo, porque para mí la pobreza es la riqueza bíblica, lo que dice allí la Biblia. Y si yo mantengo mi nivel de pobreza, me mantengo entre los que el Señor quiere. Pero si yo me pongo con aspiraciones altas, voy a alcanzar los ideales del mundo. Y voy a llegar a eso, a riqueza y disfrute, y a codicia. Porque el corazón es así, es engañoso y es perverso. Y si uno le da, él quiere más y más y más. Entonces quiere tener y ya quiere disfrutar de lo que tiene. Entonces ya no duerme pensando qué voy a hacer con todos estos milloncitos que tengo aquí en el banco. A ver, yo me levanto, está planeando su vida en torno a eso. Yo no voy a pensar que fulanito no tiene cómo pagar la renta, que mire, este no tiene que... Yo vivo entre los pobres, con las necesidades de los pobres. ¿Cuándo voy a ser rico? Difícilmente un mercadito me alcanza a los dos mercados, ya me toca dar el que estoy recogido de más, porque siempre voy a tener necesidad, si no propia de los otros, sí. Entonces, según el mundo, pues, no debo tener ninguna necesidad. Y de hecho, teniendo sustento y abrigo, no tengo necesidad. Simplemente me puedo crear necesidades. Y eso sí pasa mucho. Uno se crea necesidades y se empieza a meter en muchas otras cosas. Y entonces ya tengo una tarjeta aquí, otra ya que pagar aquí. Porque uno se crea necesidades. ¿A que vamos para Cartagena? Pero yo no tengo ahora para ir a Cartagena. No, hombre, consiga un préstamo que vaya. Vamos y nos lo gastamos. Y luego tengo que pensar en pagar el préstamo, hacer esto. Cuando vengo a ver, me llené de necesidades. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora estamos en el futuro. Lo que ha de venir, lo que estamos viniendo ni lo miremos, viviendo ni lo miremos. Pero bueno, no me voy a extender más. Por favor, la recomendación que le hice. Si usted no ha oído los otros capítulos, los otros videos, trate de ir en orden. Ahí los enumero. Pero la página me los desordena. Yo estoy tratando de organizar. No soy nuevo en el tema de esto. No que uno no se acomode a la tecnología. Todo es pensar un poco y uno puede desarrollarlo, no en el nivel de los muchachos de hoy que nacen con los dos deditos ejercitados todo el tiempo. Pero sí puede uno aprender. Entonces voy a ir haciendo lo que les quede ordenado. Si no, busque los números y no se quede sin oírlos, porque todo es importante.
Vamos a ver el mensaje de las iglesias en el capítulo siguiente, el video 8, esté pendiente y continúe, no se desanime. Si no entiende ahora, tenga fe en que Dios hace las cosas así. Ese es el obrar de Él. Y disponga su corazón, ore, disponga su corazón y quítese todo ese dogma que de nada le va a aprovechar. Dios los bendiga.